Mi nombre es Santiago Cortés y hoy estoy con... Y Juan Pablo Junior Franco. Ok, entonces como podemos evidenciar, este es nuestro proyecto de sustentación, el cual realizamos un filtro pasabajas de tipo RLC, el cual consta de una resistencia, la cual podemos observar es de 100 ohmios, una bobina inductor de 10 microhenrios y un condensador de 723 nanofarads. A continuación, podemos observar un video que se grabó donde se puede ver mejor el filtro, el diseño del circuito del filtro. Acá, ahora podemos evidenciar los equipos electrónicos que se usaron, donde encontramos en la parte de abajo el generador de ondas, en el cual pues podemos observar, se puede cambiar la frecuencia, la amplitud, el tipo de onda, si es seno, si es cuadrada, si es triangular, rectangular. Y acá podemos observar el osciloscopio, que es básicamente donde se puede observar eh, la onda que se genera en base al circuito que se montó, y los canales que van conectados al circuito eh, para que se pueda visualizar el circuito. Aquí podemos ver que se está ajustando la frecuencia desde el generador y en el osciloscopio se está cuadrando en la calidad de la imagen para que se pueda ver mejor y sea más agradable a la vista. Entonces, acá básicamente lo que se sigue haciendo es aumentar para poder ver mejor el funcionamiento de este filtro, lo cual al aumentar las frecuencias, eh, la onda se expande y al final hay ciertas frecuencias que no se deja ver. Ok. En la primera gráfica se ve como la frecuencia está en un K, por lo que para más o menos obtener el dato exacto de saber que si está bien hecho el filtro, por así decirlo, se mide con el voltaje de entrada y el voltaje de salida. El voltaje de entrada sería menos 2.88 voltios sobre 2.88 voltios y eso da menos 3 dB. Esa es la de 1K. Esa es la de 1K. La siguiente, que es la de 5K, es la misma cosa, y es cuando ya se empieza a ver la función, o bueno, sí, como el funcionamiento del filtro pasabajas, que es como la onda del voltaje de salida es menor a la del voltaje de entrada. Y se hace la misma operación para ver si está bien. Y en la última es de 10K en la frecuencia, o sea, es igual el cambio, y ahí se puede, digamos, que notar un poco más el funcionamiento del filtro. Igual con en la imagen se ve con los propios cursores, el voltaje de salida con el voltaje de entrada, se hace la misma operación y da los menos 3 dB. Ya en la siguiente imagen se hace lo mismo, solo que se utilizó una resistencia de 1K con un condensador de 101 nanofarados y con el mismo inductor, que ahí se ve ya cómo cambia, obviamente por el cambio de componentes del propio filtro. Ahí estamos viendo la frecuencia de 1K, que si nos damos cuenta también cambia los voltajes de entrada y los voltajes de salida. En la siguiente nos damos cuenta de la frecuencia de 10K, que ahí ya se ve también, como lo dije anteriormente, mejor el funcionamiento, donde se ve que el voltaje de salida, como por así decirlo, entra o mejor, o sea, se ve mejor como oscilado. Y igual lo mismo con los valores. Y en la última imagen, que sería la de 5K. Ahora mi compañero Andrés va a explicar la función con la cual podemos predecir el voltaje de salida. Planteamiento del problema es como poder predecir el voltaje variando la frecuencia, pero variando la frecuencia en frecuencias altas. El primero es, tenemos que mirar la función de transferencia, que es con el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada.
que ese es el que indica nuestra primera ecuación, ya que nuestra frecuencia angular, por ser un filtro pasabajo, al aumentar tiende a infinito. Entonces primero tenemos que calcular su función de transferencia. Entonces aquí podemos apreciar que el término de frecuencia angular al cuadrado por el inductor y el condensador más sobre la resistencia del condensador. Esa es la primera parte. Nosotros hicimos el ejemplo de nosotros, que es con la resistencia de 100 ohmios, el inductor y el capacitor. Pero que con este podemos hallar la frecuencia de resonancia. Entonces aquí podemos reemplazamos nuestros datos, que es 1 sobre 2pi de eso a la raíz cuadrada de L por C, o sea, del inductor por el capacitor. Nosotros lo utilizamos para indicar sobre la frecuencia de 10 kHz. Entonces volvemos y calculamos nuestra frecuencia angular, que es 2pi por 10 a la 4, que es este mismo dato. Aquí podemos apreciar que nos da un voltaje de 2.5 microvolts. Entonces, nosotros planteamos y pusimos la frecuencia 10K y como podemos notar, principalmente nuestro voltaje era de 5 y podemos apreciar que en el segundo canal, que es en el de salida, el corte de esta señal llega a la mitad, o sea, de 5.6 aproximadamente es efectivamente como nos plantea la fórmula de 2.5, o sea, la mitad. Y entonces con esta ecuación podemos predecir a altas frecuencias cuánto va a ser el voltaje de salida. Y listo, esa es nuestra explicación de nuestro